Bueno, buenos días. Yo soy Berta Briceño y desde mi partida de nacimiento amo la ñ. Así que este proyecto ha sido bien interesante para mí desarrollarlo, por lo que agradezco a los muchachos que me invitaron a participar en él y a ustedes por estar aquí presentes. Esta es la parte teórico-práctica de hoy en la mañana, que vamos a hablar de WordPress. Está enfocado para nivel principiante. No sé si alguno de ustedes ha trabajado antes con WordPress, desarrollado, o como freelance. No. ¿Ninguno? Bueno, el que está aquí, cuando haya la sesión de preguntas y respuestas, es el que va a responder, que es él. Aclarando que nosotros vamos a trabajar en esto con WordPress, el manejador de contenido. O sea, no con la página, el sitio público donde tú puedes desarrollar, que es wordpress.com, sino con el sistema de manejador de contenidos que se descarga de wordpress.org. ¿Qué sabemos de WordPress? WordPress es un manejador de contenido que nos va a permitir crear y administrar sitios web completos sin conocer absolutamente nada de programación, entre comillas. Y bueno, nosotros creo que todos aquí somos programadores, no sé si hay algún emprendedor, que también es interesante. Esto es bien importante porque sí podemos crearlo sin conocimientos de programación, pero hay cosas que necesariamente las debe desarrollar un programador si vamos a orientarnos a soluciones muy puntuales. Porque, ¿qué pasa? WordPress es como la similitud, como que nosotros no tenemos que construir un local desde ponerle los bloques o hacer las instalaciones eléctricas, sino que llegamos, ya el local está allí y lo que vamos a hacer es entrar, poner unos muebles, decorarlo. O sea, ya es la parte básica, ya está lista y nosotros vamos a adaptarlo a lo que necesitamos, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, que es para una persona que no conozca nada de programación, que entras a esta sala y aquí no tienes cómo hacer un baño. Si quieres hacer un baño, entonces ahí sí tienes que buscar a alguien y esa persona va a hacerte el baño, que es lo que sería como la customización de códigos, que lo puedes hacer a través de ciertas herramientas o generar tú mismo los plugins, que aquí es donde ya entra un programador. O sea que si tienes una parte que puedes hacerlo absolutamente todo sin pagar a un tercero, pero también está el trabajo de nosotros, que para eso estudiamos y aprendemos y vamos desarrollando, y bueno, necesitamos también los honorarios, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué pasa? En este WordPress, acá que lo decimos, el 43% de la web, en todo Internet, los sitios web, el 43% está montado sobre WordPress. Este es un buen número porque, o sea, es una herramienta sumamente potente, es fácil de usar y es código 100% gratuito. O sea, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Lo descargas o en muchos sitios. O sea, en tu caso, que no necesitas descargarlo, sino que compras un dominio, un hospedaje y el panel te va a guiar por toda la instalación como un wizard. O sea, con tu asistente y ya está. ¿Qué podemos hacer allí? Tiendas, sitios corporativos, landing. Podemos hacer nuestros sitios para los freelance del portafolio. Y lo más importante es que la mayoría de los diseños no tenemos que tocar mucho, por no decir que a veces no tenemos que tocar más nada, y hacerlo 100% responsivo para móviles. O sea, lo puedes ver en el celular ya adaptado, no hay que desarrollar absolutamente nada y ya lo vas a ver así. Pero antes de entrar a lo que es, bueno, ya la persona anterior con más experiencia que yo en esto de WordPress hoy lo vamos a adaptar a lo que es aceptación universal, que como ya lo vimos es llevar los caracteres a lo nuestro. En este caso nosotros como caso práctico creamos un dominio, compramos ya un dominio y lo tenemos, que es amamoslañ.com. Este dominio lo desarrollamos el WordPress y Jacobo, que en la tarde va a hablar de esto, se encargó de lo que es el servidor de correo electrónico. Ya esta parte de aceptación universal creo que está clara, entonces pasamos a la... Aquí sí me tengo que sentar, Jacobo, porque tengo que switchar varias cosas. Gracias. Esto que les comentaba de amamoslañ.com, que es lo... ¿Me escuchan así? Amamoslañ.com, el dominio que nosotros tenemos, la ñ ya es un carácter válido, porque es aceptado como un nombre de dominio internacional y lo podemos usar para marcas de dominio en español.
Entonces aquí lo vemos. Acá está en el panel de administración. Acá está el dominio, amamoslañ.com. Pero ¿qué pasa? ¿Qué caracteres especiales estamos viendo allí? ¿Por qué está la XN? ¿Por qué no tenemos sino amamosla, un guión? O sea, ¿qué es esto? Bueno, acá lo definimos. Esta es una codificación Punicop, que creo que Jacobo va a hablar mucho más profundo de esto. La XN nos señala que el dominio es con un nombre internacional y que así es como los navegadores lo van a recibir. O sea, nosotros escribimos amamoslañ.com, pero ellos van a tener un traductor. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el Internet comenzó, antes de que todos nosotros naciéramos, teníamos los caracteres básicos ASCII, 26 nada más en inglés, no teníamos esto. Entonces, después tuvo que, como ya le comentaba también José Luis, ahora somos más los que hablamos otro idioma que no es el inglés y necesitamos que también seamos escuchados en esta. Hay una parte muy importante en WordPress que es la creación de la base de datos. Para la creación de base de datos hay un concepto acá que es el de UTF-8, que es la codificación que entiende estos caracteres nuestros. Cómo guarda la ñ. El momento que WordPress es el manejador de contenido, pero como que su cerebro es la base de datos. Todo se guarda en una base de datos. Y como esté codificada esa base de datos, es como él va a mostrar. Si nosotros al momento que creamos la base de datos le damos otro tipo que sea latín o que no sea el UTF-8, que en realidad es el UTF-8 MB4, este que está acá último, la base de datos no nos va a reconocer ninguno de los caracteres de este alfabeto. Y es lo que pasa. Cuando comenzamos este proyecto, Jorge me dice que si podemos trabajar juntos, y yo le digo que sí, que perfecto. Porque yo tuve una experiencia que migré un sitio web en español y cometí el error cuando creé la base de datos en el sitio web nuevo, de darle latín. Cuando mudé tuve que hacerlo todo desde cero y son errores que te van dando por nuevo, pues. Pero esto es fundamental que lo sepamos cuando vamos a trabajar. Hay paneles de control, como el que vamos a ver, que no necesitas que decirle nada. Y ya cuando tú le dices que es español, él te crea la base de datos en esta codificación y tú no haces nada. Pero si lo vas a hacer desde cero, sin un panel amigable y tienes que crear la base de datos, esto es fundamental. O sea, antes de crear tu manejador de contenido, casi que cuando descargas el software y tienes la base de datos, bien sea María o MySQL, cualquiera de ellas, tienes que trabajar con esta codificación. Entonces, vamos de manera rápida con lo que es la instalación. Nosotros para este dominio, el de amamoslañ, trabajamos en Webuso. Acá es muy sencillo y por acá les dejo el documento de instalación, que vamos a ver las pantallas que él tiene. En primer lugar, tú tienes que seleccionar que vas a instalar WordPress, le indicas el dominio y es tan sencillo como que únicamente le das instalar y él pasa al panel, le vas a dar los datos de dónde vas a instalar. En este caso tu dirección, el dominio que tienes lo vas a escoger. Acá no me va a salir porque ya los dominios que tenemos ya están instalados. Pero en este caso agarraríamos el de amamoslañ y le damos instalar. Siempre en la raíz, a menos que tú quieras instalar, por ejemplo, que ya tú tengas un dominio amamoslañ.com que no esté en WordPress, sino que la tienda nada más la vas a poner en WordPress para trabajar con WooCommerce. Entonces ahí instalarías en el directorio de tienda y este sería el directorio. Si no, esto quedaría en blanco. Le das la descripción del sitio, perdón. Y el nombre del usuario y la contraseña. Aquí en este documento hay un error que nosotros debemos evitar y es que el nombre del usuario jamás debe ser admin, porque sería el paso número 1 para que te hackeen el sitio.
La contraseña, pues él te va dando para que quede robusta, que eso también es bien importante. Y aquí al seleccionar el idioma, cuando le dices español, automáticamente él ya te va a crear la base de datos con lo que hablamos anteriormente, con el UTF-8. Luego aquí seleccionas un tema que no necesariamente es el que vas a usar. Como esto es un wizard, él te pide, pero tú después lo puedes cambiar. Y al instalar, de manera automática, él se va y te lleva a esta pantalla, que esta sí la creamos ya nosotros con nuestro sitio web. Entras al panel, que en este caso va a ser el escritorio, y esto es lo que ya es el panel de control de WordPress. Es tan sencillo como manejar, no sé, Instagram, cualquier red social. Aquí en este panel nosotros tenemos para instalar los plugins, pero de hecho en la instalación de WebUso él te instala como que los esenciales, los de SEO, los de seguridad, el de caché. Y bueno, aquí ya viene como que la parte que nosotros necesitamos conocer para poder instalar un sitio web. En este caso, en nuestro Amamos la ñ, que hicimos una página sencilla para el registro y para que conociéramos el evento, esto no tiene ningún plugin de pago. De hecho, instalamos el Elementor también para que ustedes lo conozcan y que tiene una parte, este de los plugins, hay más de 55,000, creo que son más de 59,000 plugins que son gratuitos, o sea, tú no tienes que pagar. Hay sitios de hotelería donde tú puedes tener las reservas y todo se va a hacer gratis, o sea, tú bajas el plugin y todo como Booking.com, lo puedes hacer también en tu sitio sin pagar nada. Igual, si quieres algo más específico, bueno, puedes tú desarrollar y en el function del WordPress con PHP adaptas a lo que tú necesitas. En este caso, nosotros en Amamos la ñ la trabajamos con Jubio. Y acá lo podemos editar. Cuando le damos en esta opción en la parte superior, es un maquetador. Para hacer un sitio web en WordPress, las páginas las podemos trabajar con un maquetador que es bien sencillo. Ya lo vamos a ver. Acá. ¿Cuál fue la inversión? O sea, ¿qué se pagó para esta página para que lo sepan? La inversión para esta página es el hospedaje y el dominio. O sea que con $15, tú mismo programando puedes tener tu página web en línea. Y además que la puedes tener en español. O sea que ahora tienes un beneficio. Yo, bertabriceño.com y va a ser mi nombre en internet. Voy a tener la presencia completa. Ajá. Acá vamos a ver lo sencillo que es hacer un sitio web con WordPress. Y nos vamos a añadir una página. Aquí porque yo, como les comenté, trabajé con Elementor. Fíjate, él me da ya el menú que yo tengo registrado, que ya creamos para este sitio, y él me va a permitir añadir secciones. Puedo añadir una sección en blanco o puedo añadir una sección prediseñada. Si yo selecciono una prediseñada, ejemplo, tengo para seleccionar desde lo que yo vaya necesitando para construir mi página. Y esta es la parte donde les decía, voy poniendo los muebles de acuerdo a lo que yo quiera en mi decoración. ¿Ves? Nada más lo que tengo que hacer es cambiarle el texto porque me da el diseño, los colores. Yo también puedo cambiar los colores si ahí lo deseo.
Y con este maquetador puedo ir añadiendo, aquí también puedo ir viendo, fíjense, tenemos la opción para verlo como computador, como tableta, cómo lo vería si está el sitio en una tablet, o cómo lo hago, cómo lo puedo ver, perdón, en un teléfono móvil. Así puedo añadir N secciones prediseñadas de lo que requiero, contenidos, call to action, el blog. Cuidando, por ejemplo, ya esto queda de parte del diseño, si mis colores no son estos, pues customizar los colores para este sitio. ¿Cuánto tiempo tardamos? Y ya tenemos un sitio con listo. Entonces además de eso, de ver lo sencillo que es crear un sitio web, en este caso una página, pues tenemos acá en el escritorio, es donde vamos a encontrar las opciones para darle ese modelado al sitio completo. Que acá tenemos la opción para los plugins, vemos los que están instalados o podemos añadir otros. En este caso los básicos que como les comenté al inicio, él siempre los va a instalar, que son los de SEO, los de caché. Nosotros tenemos acá el de SMTP porque estamos manejando correos con esta misma y estamos manejando el formulario de contacto también, que igual lo creamos de manera muy sencilla, porque si tú quieres que el contacto te llegue a tu correo, crear un formulario es aún mucho más sencillo que crear la página. Y como ya vimos, la página fue así. Este maquetador no es el único, este Cubio. Por lo general, yo trabajo más con Elementor, les digo yo en mi experiencia, pero me parece muchísimo más sencillo que usamos aquí para esta demostración, porque además que es más amigable y la parte gratuita tiene como mucho más cosas. Por ejemplo, esto de la plantilla que acabo de hacer, que tú nada más tendrías que cambiar textos, en Elementor tiene que ser con el pago. Y si usas otro maquetador simple como el Gutenberg, pues tienes casi que hacerlo a pie, diseñar, ponerle en una tabla, hacer esto para acá. Entonces, estas son las cosas que nos ayudan para hacer desde cero un trabajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Qué otra cosa quieren? Aparte del elemento, ¿qué otro que sea amigable, que sea gratuito? No, con el que trabajamos aquí, que se llama Cubio. Que haya usado que sea amigable, de verdad. Es gratis y tiene de todo. Muchas veces nosotros en el sitio web, por ejemplo, si es un sitio web de medicina, ¿qué le interesa a la gente conocer? Y que también eso nos va a traer mucho tráfico orgánico, es el blog. Los blogs atraen tráfico, entonces con WordPress es muy sencillo manejarlo porque simplemente creamos entradas. Las entradas si no manejan, no son tan fáciles, son como más tipo para tipo Word, porque ellas ya van a estar en el diseño. O sea, tú no tienes como que hacerles nada de maquetación, sino que una entrada va a estar bien sencilla, le tienes que dar el título y dar el contenido. Cuando lo grabas, automáticamente ella va a aparecer aquí tienes que irle dando los párrafos, tienes que ir creándolos con este lado y es un poquito menos amigable. Eso es en caso que tú tengas que manejar un blog. Bueno, no la voy a grabar porque esta está en vivo con el otro y acá tenemos unas entradas que las podemos ver porque el sitio nuestro de Amamos la Ñ tiene un blog y si hago una entrada loca va a estar allí al inicio. Aquí hay una cosa bien importante que es este botoncito de protección de reCAPTCHA. Si tú tienes un formulario
o vas a tener un blog donde tengas abiertos los comentarios, siempre tienes que instalar este plugin. Es gratuito, porque ahí te va a cuidar de los spam. Cuando tú llenas el formulario no lo vas a ver, porque en este caso nosotros seleccionamos que fuera tipo B3. Cuando vas a crear el reCAPTCHA, él te pide que vayas a Google, crees un reCAPTCHA en Google, tú lo pones así, todos aquí sabemos un poquito de programación y si no es muy sencillo. En Google vas a buscar reCAPTCHA, ahí le dices cuál es tu sitio web y él te genera 2 códigos. Uno es para el sitio y lo vas a customizar por el plugin del reCAPTCHA. ¿Qué es esto que está aquí? Esto te evita que te llene de spam. Bueno, acá en la apariencia están los temas, el que nosotros tenemos, que seleccionamos. Ellos ya vienen como predefinidos, pero puedes seleccionar cualquier tema, el que se adapte a ti, o puedes añadir uno nuevo, buscar. Hay muchos de pago, hay muchos temas pagos que ya vienen con todo y no tienes sino que cambiar fotos, cambiar títulos y ya no tienes ni siquiera que buscar las cabeceras ni buscar nada de eso, ya tienen listo. Es bien amigable trabajar con WordPress. Es seguro, porque mucha gente dice, no, yo no voy a montar un WordPress en mi empresa porque eso me lo van a hackear. Hasta la NASA lo usa y cualquiera te puede hackear. ¿Qué debemos considerar en cuestión de seguridad cuando vamos a instalar un WordPress? Uno, el admin, que el usuario administrador no sea admin, que no sea uno que sea fácilmente detectable. Las contraseñas robustas, es posible también que hagamos verificación en 2 pasos, básicamente eso. Y bueno, tener los plugins siempre y los temas siempre actualizados, porque un plugin desactualizado es un hueco de seguridad que se te está abriendo para cualquier hacker que te llegue. ¿Todo claro? Bueno, muchas gracias.